Bien amigos, continuamos con el programa. Ya se encuentra en los estudios el ingeniero industrial Alejandro Villanueva, quien postula con el número 19 de Perú Nación, que es el partido que lidera Francisco Díaz-Canseco Tábara. Él postula con el número 19. ¿Cómo está? Bienvenido a Rumbo al Poder. Muy buenos días, mi amor. Ingeniero Villanueva. En primer lugar, permíteme presentar mis cordiales saludos en nombre de mi partido, Perú Nación, especialmente del líder, el doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para dialogar respecto a los temas que ustedes me preguntan. Correcto. Una de sus propuestas dice no a la privatización de Sedapal. El agua es vida para todos. Bueno, es un tema emblemático. Hemos visto tantas empresas que durante los gobiernos anteriores se han privatizado. Y eso no es justo. El agua no se puede privatizar, es parte de la soberanía del Perú. Entonces, no podemos apoyar esa privatización. Si hay un mal manejo o no rinde esa empresa, es cuestión de recursos humanos. Entonces hay que cambiar, realizar cambios radicales, ¿no? Para que esa empresa marche como una empresa privada y así pueda tener un servicio de calidad los usuarios. Nosotros sabemos que ustedes están recorriendo todo Lima a nivel nacional, han estado en varios distritos, en San Juan del Lurigancho, lugares donde no hay agua, no hay luz, las personas no son propietarios de sus propios terrenos. ¿Qué es lo que propone Pancho Díaz-Canseco? Pancho Díaz-Canseco propone dar solución inmediata a esos temas que los otros gobiernos no han considerado, y eso se llama deuda social. El pago de la deuda social, así como es, lo manifestó la semana pasada que estuvo así acá. Es una deuda social que los gobiernos anteriores han, digamos, empleado únicamente la demagogia, ofreciendo siempre como siempre, ¿no? Para llegar al poder, y eso no es justo, ¿no? Usted recorre los asentamientos humanos, todavía están con el cilindro, el balde de agua comprando, y eso no es justo. Por eso es que no queremos. Y esa agua cuesta carísimo. Así es. Muchas veces las personas compran una botella de 2 litros para todo el día, para cocinar, asearse y... Claro, le sale terrible, más caro, ¿no? Entonces la gente que no cuenta con los recursos económicos, porque hay también una extrema pobreza del 27% que no se ha solucionado, y eso también es un problema, una deuda social muy grande que cuando nosotros lleguemos, si Dios quiera, al poder, vamos a contribuir en dar solución, que ese es un reclamo por años, ¿no? Y eso no se puede permitir. Sin embargo, los candidatos ofrecen dar solución a eso, agua para todo, agua democracia, pura pantomima. Si usted cree que nadie lo va a hacer, solo el señor Díaz-Canseco. Así es. ¿Por qué? Porque hay personas que entre el grupo somos personas con proyectos, con ideas, y sobre todo somos honestos. También se habla de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, que va a estar integrado por personas que tengan moral intachable, personas que no estén vinculadas a ningún partido político. Díganos un poco de qué se trata, cómo van a financiar este consejo. Bueno, esa institución es importantísima porque, dada la circunstancia que vivimos en una etapa de corrupción en los poderes del Estado, es precisamente porque los personajes que van ahí a enquistarse 20 o 30 años, ahí lo vemos los resultados, ¿no? Entonces se ha enquistado la corrupción y ese consejo va a desaforarlo a esa gente, va a evaluarlos, ¿no? Y hay cambios radicales en cuanto al manejo administrativo en los poderes del Estado. O sea, dentro del Consejo de Moral Pública se va a fiscalizar a todos esos corruptos. Así es, sí, que vienen operando dentro de diversas instituciones. Sí. Van usufructuando del Estado tantísimos años. Por eso es que ha entendido la corrupción a nivel nacional y a nivel internacional, y eso no podemos permitirlo, señor. Entonces tenemos que pensar en el crecimiento sostenible del país. Otra de las propuestas es no a la reelección de candidatos, no al continuismo. ¿Usted cree que debe haber un proyecto que diga que los congresistas no deben reelegirse? Eso en el Poder Legislativo se tiene que ventilar. Y no es precisamente ese tema, no se ha tocado por los antiguos ejecutivos o
congresistas, porque había intereses de grupos, ¿no? Pero nosotros sí vamos a insistir en ese tema, vamos a presentar un proyecto para que de ipso facto se cambie y se apruebe. No es justo que las oportunidades que no se están dando para la juventud que viene preparado con mayor tecnología, mayor preparación en todas las ramas de la profesión, y ellos están llamados a sustituirlos en los cargos. Hay que erradicarlos también esa parte. No debe haber reelección. Después, ¿cuál es otra propuesta que usted va a promover de llegar al Congreso el 10 de abril? Es importantísimo la educación y la cultura. ¿Cree que la educación ha avanzado? ¿Nos hemos estancado a nivel mundial? ¿Cómo nos están viendo en tema de educación? Mire, la educación, nosotros damos a nivel mundial en el 65 puesto. Y eso no es justo, mire, es una vergüenza, ¿no? Somos casi los últimos. Claro, los últimos, casi los últimos, ¿no? En el puesto 65 a nivel mundial. Entonces necesitamos invertir más en la educación, porque esos jóvenes del mañana van a conducirnos un Perú mejor. Una educación Entonces, gratuita que llegue a todos. La gratuidad tiene que ser de inmediato, ¿no? Desde la inicial hasta la superior. En eso vamos a incidir para que se invierta en el país. ¿Usted cree que de esa manera vamos a contribuir que haya menos jóvenes que se sumerjan en el mundo de la delincuencia? Claro que sí, si son jóvenes preparados, y también hay que planificar, ¿no?, el desarrollo sostenible del país, apoyando al micro y al pequeño empresario, porque tienen que crecer y tienen que generar puestos de trabajo. Y hay que descargar un poco de las cargas tributarias que tiene la microempresa, la pequeña empresa. Por parte de la SUNAT. Claro, por parte de la SUNAT, porque ese es un límite para poder no desarrollarse. A través de ese sector productivo nacional viene la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, para los profesionales, para los técnicos. Dentro de los candidatos tienen a Arturo Zavala, que es presidente de la Federación de Gamarra, y ustedes están constantemente visitando Gamarra. ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que la gente manifiesta dentro del emporio? Mire, ese emporio ya no es emporio, porque hay una competencia desleal con los productos chinos. ¿Ya? Y no es justo de que nosotros, teniendo un algodón Colipima, un algodón Tanguis, que nos hemos dado el lujo de exportar y vestir a los príncipes, ¿no?, de Europa, tantísima gente que ha adquirido los productos tanto en confecciones, tanto en tejidos, ¿no? Y se manda a la bancarrota por intereses de grupos, no puede ser. Entonces eso de la TLC también hay que revisarlos, ¿no? Porque hay que ver cuál le beneficia más al país, porque hoy día tenemos más de 30 millones de habitantes y mañana vamos a ser 50, 60, 80 millones. Hay que trabajar a futuro y las leyes deben ser perfectas y ipso facto. Ya, eso es por un lado. ¿Y qué otra propuesta va a lanzar? Hay otro aspecto, hay otro sector importante de la economía del país, el sector, se ha estancado el agro, la agroindustria, ¿no? Darle un mejor valor agregado a esa materia prima, no exportar la materia prima y crear empresas a nivel extranjero, ¿no? Claro, porque las grandes transnacionales se enriquecen, se llenan los bolsillos, y los campesinos son los que siguen trabajando lo mismo. Más de 12 horas y son pobres. Así es, más pobreza. No hay ninguna asistencia técnica al pequeño agricultor, al mediano agricultor. Entonces hay que incentivar esa producción, esa productividad del sector agrario. Otra de las propuestas que tiene Perú Nación es seguir realizando las jornadas por la paz, que la han venido realizando de forma exitosa a nivel nacional, para incentivar los valores que se han perdido tanto. Mire, los valores se han perdido porque los gobiernos no se preocuparon. Vemos aquí los resultados actualmente, cómo está el país. Los jóvenes sin trabajo, algunos se han preparado, diferentes profesiones, digamos, haciendo actividades productivas, por ejemplo, la mayoría se ha ido al sector de transporte. Pero si esos jóvenes, esos señores se han preparado, hay que darle oportunidades de trabajo de acuerdo a lo que se han preparado. Tantísimos jóvenes también se van al extranjero. ¿Por qué se van al extranjero? Porque las oportunidades no lo están dando aquí. No, pero se van a comenzar de cero. Así es. Porque así tengas una profesión, no vas a ir a ocupar un cargo importante. Por eso tienes que ir a lavar platos, limpiar pisos, es la realidad, ¿no? Por eso
Me preocupa a mí, me preocupa a mí El tema de los jóvenes, comentaba como peruano, el otro día, ¿no? me preocupa a mí como peruano. Yo he sido emprendedor también, desde niño, a partir de los 8 años he comenzado a trabajar ¿En qué trabaja usted? en una compañía minera y tantísimos niños que son explotados. No se ha solucionado una deuda, pues decimos una deuda social muy grande, que nosotros tenemos que ver. No se trata de que yo quiero ir al Congreso, no señores, hay que ir con proyectos, no, hay que estar preparados, ¿no? Para que pueda uno contribuir al desarrollo de nuestro país, ver el futuro de nuestro país. Otro tema que también nos preocupa a todos, si bien es cierto usted es ingeniero industrial, es el tema de la inseguridad. ¿Qué cree que de qué manera podrían contribuir los candidatos de llegar al Congreso para poder erradicar de repente en un 50%, ¿no? Bueno, si hablamos de la parte de seguridad, es emblemático hablar de eso, es muy grande. Tenemos seguridad ciudadana, tenemos la ciudad de la soberanía, la seguridad industrial, del espionaje, tantísimas cosas que podemos hablar sobre inseguridad. Ya, en el ¿no? tema de seguridad ciudadana, ¿qué es lo que nos preocupa Entonces, a todos? Por ejemplo, usted mire, está manejando en su carro y Dios no quiera, cualquier cosa puede pasar, uno nunca sabe. Claro, pues las leyes tienen que ser drásticas, una buena ley drástica, ¿no? Pero también invocar a los jueces y fiscales, por favor, que ellos, por conveniencia personal, no pueden ser lobbies. Hay que pensar en el futuro del país y hay que cambiar también el poder judicial, ¿no? Hay que cambiar las personas que no son ad hoc, que no están, digamos, preparadas para brindar un servicio de calidad al país. También hay que ir un cambio radical. Por eso que el Partido Perú Nación quiere un cambio radical de todos los... Van a hacer la revolución pacífica. Así es, una revolución, es un cambio. No es una revolución como antiguamente se pensaba, de deshacer destrozos del país. No, es una revolución de cambio sistemático. En una entrevista pasada, hace unos días, el candidato Pancho Díaz Canseco, le preguntaron, ¿no? ¿Usted se va a retirar? Dijo que no. Él va a luchar hasta el final. Como un guerrero, él va a seguir hasta el final de la contienda electoral. Mire, el doctor Francisco es un hombre, vamos a decir, guerrero por su ímpetu, porque tiene fuerza, porque ve los problemas. 23 años ha presidido el Consejo por la Paz. Así es. Fue diputado en el año 86. Tiene experiencia. Es abogado, Sí. periodista. Y es emprendedor también. Claro, es emprendedor. Es Trabaja uno de los con las pioneros de la comunidades. FINO a nivel internacional, Sí, ¿correcto? es un hombre valioso. A veces la prensa, disculpen que la prensa no le da, parece que se obvia un poco, no le da mayor cobertura, pero es una persona que tiene muchas ideas y buenas ideas y tiene experiencia que muy bien el país puede aprovechar la capacidad de Pancho Díaz Canseco como candidato a la presidencia de la República. Por eso que invoco a la población a analizar y darle su apoyo, ¿no? Para realizar el cambio que ustedes quieren. Así es, así es. ¿Qué otra propuesta van a realizar? Me dicen, por ejemplo, tarifas de agua y luz a precios justos. Mire, en cuanto a las tarifas de la luz, hay muchísima gente que se queja. Ha subido también un 20% que ha subido últimamente la luz, el servicio está subiendo ya, pero con un sueldo de 200 soles, que 300 soles que gana a la semana, porque tiene que pagar su teléfono, tiene que pagar su luz, su agua, se va. Y para la alimentación, 2, 3 hijos, ¿no? Otros que viven en casa alquilada. Es un problema grande social, ¿no? que está viviendo esa familia. Por eso es que las tarifas deben ser conscientes, cómodos. En otros países, claro, en otros países no es así, sino aquí lo suben, no sé por qué razón, y con colectivos, pero los predios, arbitrios... y muchas veces, por ejemplo, hay personas que no tienen agua, no tienen luz, no tienen jardines, pero sin embargo el municipio les cobra todo. Así es. Y es injusto, ¿no cree? Sí, sí. ¿Por qué cobrarle por un servicio que no usan? Así es. Eso no puede ser. Eso también es una injusticia, ¿no? También es injusticia con los sectores gráficos, que la municipalidad los comenzó a botar de su trabajo, a desarrollar tantísima gente. Hoy en día no está el sector gráfico también bien, porque ellos generan trabajo, contribuyen a la SUNAT con los impuestos, entonces hay que darle facilidades, ¿no? Así como, porque ellos son parte de la economía, que contribuyen al desarrollo sostenible del país también.
Entonces, se refiere a las personas que trabajan en las imprentas. así es, así es. Todo anda patas arriba. O sea, no hay un equilibrio. Así es. Tiene que haber un equilibrio. Otra cosa que también comentaron, el doctor Díaz Canseco comentaba hace unos días, tenemos que cambiar el país y empujarlo, sacarlo adelante, porque ya estamos cansados de la corrupción. No más corrupción en el Estado. ¿De qué manera? Por eso es que, van a poder acabar con la por eso es que corrupción. el Consejo se va a encargar, el Consejo... A través del Consejo de Moral Pública. Bueno, sí. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En 1 año, 2 años? No, por decir, si ingresamos inmediatamente, eso tiene que caminar, porque es urgente deshacernos de la corrupción, ¿no? Él dijo que de llegar a la presidencia va a convocar a la procuradora Julia Príncipe, que es sí. una mujer honesta, intachable, ¿no? Eso fue lo que comentó. Claro que sí. Pues ahí se va a invitar a las personas que tienen calidad moral, que tienen principios, ¿no? Y que son capaces, honestos con el país, con sus semejantes, ¿no? Otro tema también, ¿qué hacemos con el tema de salud? Muchas personas no pueden acceder al SIX, no tienen para pagar una posta médica. ¿Qué va a pasar con esas personas? El sector salud, Sí. tenemos otro problema, porque muchísima gente cuando va a los hospitales, las personas no son atendidas. Le dicen regrese de entre 2 meses, 3 meses. ¿Para qué? Entonces, cuando ya la persona, el mal avanzado, y hay personas que de la extrema pobreza que van a hacerse curar o buscan una atención médica, no tienen medicamentos. Y entonces nosotros planteamos para que a esa extrema pobreza comprobada, ¿no? Hay que darle medicamentos. La gratuidad de atención, la gratuidad de medicamentos. Todos los peruanos deberíamos ser incluidos en este sector de salud. Coméntenos un poco, ingeniero Villanueva, ¿qué lugares están visitando? Sabemos que el doctor está viajando mucho por el sur, Arequipa, Chiclayo, Tumbes, Piura, y esta semana va a continuar con su recorrido, ¿no? Sí, últimamente el doctor ha regresado de Chiclayo, está por diferentes sitios de las regiones, está recorriendo. Han estado en San Juan de Lurigancho la semana pasada. Sí, también hemos estado por Lurigancho, por acá, por todos los mercados, visitando, conversando con la gente, atendiendo sus solicitudes, ¿no? Aquí en San Juan de Lurigancho es un lugar muy donde hay muchas necesidades, una sí, población donde hay enorme, muchísimas necesidades, ¿no? y hay cosas por hacer. Hay bastante cosas por hacer en la parte social, en la parte económica, porque hay fuente de trabajo, hay desempleo, entonces eso. Por ejemplo, también trabajar por las personas de la tercera edad que muchas veces son olvidadas, personas que viven en estado de abandono, en asilos, donde no cuentan con los recursos para poder mantenerlos, darle una calidad de vida, ¿no? Ese tema también lo vamos a ver con suma urgencia. Vemos la falta de atención a la tercera edad, las madres solteras, a los niños que abusan de los niños. Ustedes son pro vida, ¿correcto? No están en contra del aborto. Así es. Entonces, ¿Pero no cree que debe haber leyes severas para los violadores de niños? Claro, ¿O sí. de niñas? Así es. Tiene que haber una pena máxima para esos violadores. No es justo de que se cometa un delito grave con esos niños, ¿no? Inocentes, ¿no? Y bueno, pues, y que ahí la cosa, no. Tienen que denunciar los abusos, entonces tiene que darse solución. Antiguamente se fusilaba a los violadores. Usted lo ha hecho antiguamente, pero Sí, hoy en entonces día eso no, porque sería separó un contra poco los de la derechos gente que humanos. tenía conocimiento, ¿no? Claro. Esa cosa no lo voy a hacer, no voy a cometer ese delito, era un freno. Y otra de las cosas importantes que se eliminó el curso de educación cívica, porque eso también comentaba el doctor Díaz Canseco. Debería reactivarse el curso de educación cívica porque, volvemos al tema, se han perdido los valores, la juventud de ahora vive muy a prisa, a veces no le hacen caso al papá, como papá y mamá trabajan todo el día, los chicos están con el teléfono, están conversando con las amigas en las calles, no van al colegio, se escapan para ir a estos programas, combates, pues guerra. ¿Cree que la televisión ha influenciado en cómo son los chicos hoy en día? Mire, son bastante rebeldes. Antes de la televisión programaba digamos así, una programación de lo que iba a lanzar al público, ¿no? Entonces era importante, lo calificaban, esto no, esto sí.
Entonces iba formándolo al pequeño, ¿no? Entonces, pero todo eso ya no se hace. Entonces tiene que haber un control. Entonces por eso quieren... Y también tiene que haber un curso de premilitar, que eso también se eliminó en los gobiernos anteriores. No querían que se realice ese curso de premilitar porque ahí le enseñan que es la patria, todos los valores. Yo he estado en el ejército, a mí me elevaron con mucho orgullo, aprendí mucho también en el ejército, ¿no? Entonces, con esa experiencia le digo, ¿no? Tenemos que educar a nuestros hijos. Y yo también soy Pues es por eso que ustedes van a seguir fomentando sus jornadas por la paz. Así es. Van a seguir trabajando con los jóvenes. Hay que trabajar con los jóvenes. Padres de familia y directores, ¿no? Así es. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que hacer un buen control, ¿no? Hay que brindarles todo el apoyo para que ellos puedan ser positivos a la nación. Claro, hay muchas cosas que definitivamente hay que cambiar. Si bien es cierto, usted es ingeniero industrial, pero es padre de familia y no está ajeno a los temas que nos preocupan, ¿no? Que es la inseguridad, que va de la mano con la educación. ¿Cómo podemos hablar de una educación de calidad cuando hay muchos chicos que tienen coeficiente intelectual pero no tienen las oportunidades? Y a veces las malas juntas, la necesidad, no justificamos, pero nos lleva por el mal camino, ¿no? Así es. Mire, yo he estado recorriendo por provincias y la gente se preocupa por los hijos, ¿no? De que incluso los profesores no dictan sus clases a tiempo completo, ¿no? Entonces, y eso también tiene que haber un control, una buena supervisión. Antes se supervisaba, ¿no? y tiene que darse una educación, ¿no? De calidad, una enseñanza de calidad para que mañana sean buenos elementos para el país. Bueno, esas serían algunas de las propuestas que tienen, ¿no? Sí. Pero hay muchos temas por qué comentar. Por ejemplo, el tema de qué va a pasar con el tema Mi Vivienda. Muchas personas hoy en día no tienen título de propiedad, muchas personas viven en casas alquiladas, no les alcanza el dinero y a veces te piden bonos de 50.000, 60.000 soles o en dólares. ¿Va a haber algún proyecto para las personas que quieren acceder al techo propio que necesitan? Eso hay que ser realistas. Hay que analizar el Porque tema. muchos candidatos han ofrecido que claro, sí, van a haber todos bonos. candidatos para llegar, bueno, yo quiero llegar... O sea, ¿usted cree que no va a haber un bono, como dice, va a haber un bono gratuito del Estado para que sea tu enganche, para tener tu casa propia, tu departamento? ¿Qué pasó con el Banco de Materiales? ¿No? ¿Dónde está el recurso para construir la casa? Se fue abajo. ¿Cree que debemos reactivar Claro, el Banco Industrial también lo desactivaron. No hay un banco de promoción para el sector, la micro y pequeña empresa. Puede ser que estamos en lo mismo. El candidato que viene ofrece lo mismo. El interés que tiene es llegar al poder, no le interesa el resto. Ya, ¿usted cree que no va a haber el bono de la casa propia? Eso es un eso hay que engaño, verlo muchachos. Claro, eso hay que verlo por otro camino. Por otro camino, pero Sí, no va a ser, ningún presidente lo va a hacer. No, ningún presidente lo va a hacer. Y de repente también el doctor habla chamba joven, más chamba para los jóvenes. Eso sí, pues la chamba joven se viene a través de la industria, la micro y pequeña empresa, porque la micro tiene que ser pequeña, la pequeña mediana y la mediana gran empresa. Perfecto. Por ahí viene el camino de los puestos de trabajo. Señor, pero hay que hacer una planificación. Ingeniero Villanueva, el tiempo es cortísimo, nos ha ganado la hora. Diríjase a sus cámaras, ¿por qué tenían que votar por usted el 10 de abril? Bueno, yo en primer lugar saludo a la población, a televidentes, y agradezco al canal que me ha invitado, a usted, señorita Janet, a los señores de aquí, del equipo, son importantísimos para el país, que dan a conocer nuestras propuestas. Y yo les pido a la población que voten por este ciudadano honesto. No le voy a defraudar. Mi número 19, por Perú Nación. No defraudaré a mi país. Voy con ideas, estoy preparado, lo voy a demostrar. No tocaré un sol, como yo estoy preparado, lo soy honrado y honesto comprobado. Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Alejandro Villanueva, quien postula con el número 19 de Perú Nación. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con el doctor Manuel Benza Flúcar, candidato de Frente Amplio que postula con el número 10. Regresamos.